Seguimos adelante en Telebuen recibiendo con muchísimo gusto al señor diputado Aníbal Pereira, presidente de la Cámara de Representantes. Diputado, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Igualmente para nosotros, recién llegado de allá del Pago Chico, digamos, ¿no? Exactamente. De la patria chica de Rocha. ¿Cómo lo ha visto el departamento lindo? Bien. Rocha, en los últimos años, ha venido teniendo un desarrollo y un crecimiento importante. No solo lo que vivimos ahí lo vemos, sino fundamentalmente la gente que hace mucho tiempo visita Rocha, fundamentalmente cuando nos visita en la temporada alta. Y es una construcción que hay que seguir en ese proceso. Una temporada que anduvo floja, diputado. Tuvo sus bemoles, tuvo sus puntos flojos, fundamentalmente un febrero que la lluvia liquidó la temporada, ya venía con algunas dificultades que se venían remando, fundamentalmente lo que tenía que ver con la presencia y la competencia que se daba desde Argentina y bueno, la lluvia terminó siendo una situación que complicó realmente terminó antes la temporada. ¿Hubo mucho daño en la infraestructura? Hubieron zonas que fueron muy dañadas. En La Paloma fue uno de los lugares más dañados, algunas zonas de la ciudad de Rocha. El 2 de enero habían zonas de la ciudad que había gente evacuada, el 2 de enero, que hubo una lluvia muy fuerte. Claro. Bueno, y después todo lo que se dio después en febrero, que sí, hizo un destrozo importante en caminería rural y en las zonas de la costa. Claro, ¿y cómo vio ese cortocircuito aparente entre los intendentes y el presidente por la distribución de los recursos para reparar la caminería? Hoy, felizmente, en este país, los cortocircuitos entre las intendencias y el gobierno nacional es por más dinero, no porque no le manden el dinero. Lo digo como un departamento, cuando usted me preguntaba cómo está Rocha, Rocha fue de esos departamentos que hace 10 años era noticia por las desgracias, por las cosas que pasaban en nuestro departamento, porque sus funcionarios municipales no cobraban, porque, bueno, todo lo que vivimos y no queremos volver a vivir más, y que hoy, y se dio esa situación también en muchos departamentos. ¿Cuál era la lógica de este país? Que fundamentalmente en estos últimos años ha cambiado. Era que si el gobierno departamental no estaba en línea con el gobierno nacional, inmediatamente había una impronta de cerrar canillas, ¿no? Y ahogar el desarrollo de ese territorio, que en definitiva era lastimar a la gente que vive ahí. Esa lógica felizmente se ha revertido. Se resolvió la guerra de las patentes, se empezó a resolver la situación también que era un reclamo histórico de los intendentes con respecto al alumbrado público, las inversiones en caminería rural, todo eso ya no es más un drama. El mérito principal o de los principales en la política doméstica del presidente Mujica fue esa relación que muchos señalan como idílica entre el gobierno central y los intendentes. Creo que en realidad es una reivindicación histórica que en este país siempre hablamos de la necesidad de generar políticas descentralizadoras, pero a la hora de realizarlas no se concretaban. No se concretaban. Bueno, y sobre ese punto específicamente, Aníbal, ¿qué sensación le dejó esa aparente distribución con criterios más políticos que otra cosa? No, los criterios fueron visualizados en función de los daños y dónde se concentraron los daños. No hubo una decisión política de beneficiar a los gobiernos que estaban proclives con el gobierno nacional. Pero después hubo una revisión de cualquier manera. Y después hubo, a partir del planteo, digamos, un camino de salida ante los planteos. Y fortalecimiento de los recursos. Por eso decía, felizmente en este país se terminó aquella discusión entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional de que era en función... De que le dieran dinero. Sino que de que le dieran dinero, sino que es al revés. Hijo de un zapatero remendón y de una ama de casa. Sí. Eso fue lo que usted dijo cuando asumió la presidencia de la Cámara. Ha de ser seguramente un gran orgullo estar allí después de provenir de un hogar muy modesto, como usted mismo lo ha señalado. ¿Y después qué? ¿La intendencia? ¿Quiere la intendencia después? Venimos de un hogar modesto, de trabajo, de mucho sacrificio. Somos hijos de la escuela pública, hijos del barrio, como nos gusta decir. Y eso yo creo que es una foto de este país, bendito país, al decir de alguno, donde hoy, lo decíamos también el 1 de marzo, hoy los trabajadores no solo van al Parlamento de Las Barras a reclamar sus derechos,
sino que también son partícipes de la discusión y el proceso legal. Y aquella discusión de quiénes podían entrar o no al Parlamento, creo que este país lo zanjó, ¿verdad? El Parlamento de los doctores ya dejó... El Parlamento de los dobles apellidos dejó de ser. Entonces, el Parlamento, como otros lugares de la sociedad, la policía, las profesiones, etcétera, etcétera, no tienen que haber, entre comillas, ¿no?, determinadas situaciones que vengan por ser de una familia que podía llegar mejor que otra. Entonces, no. Y eso creo que son en definitiva expresiones del Uruguay que todos queremos que siga en ese sentido. Nosotros dijimos en la Asunción somos hijos de Rocha y por lo tanto nos sentimos y siempre trabajamos como parte de ese proceso. Uno como individuo nunca es individuo en sí mismo, sino que es parte de todo lo que absorbe de su entorno, de su gente, de donde se formó. Y bueno, con esa lógica siempre hemos trabajado. Bueno, lo cierto es que asumió esa presidencia y le preguntaba por lo de la intendencia. ¿Volcará sus esfuerzos luego electorales a ser el intendente de Rocha? Sí, vamos a ir. El Frente Rocha viene procesando de cuál va a ser la propuesta que le va a hacer a los rochenses en este camino que nosotros decíamos. Fíjate tú las paradojas de la vida. Yo te lo decía fuera de cámara. Hoy en Rocha, el candidato más fuerte de la oposición, dentro de los planteos que está realizando con más fuerza, es decir, que va a continuar la línea del actual intendente. ¿Se da cuenta si es, exactamente? José Carlos Cardoso. Se da cuenta que si de lo que le decía recién, no solo nosotros reconocemos este proceso de transformación en estos 10 años, como todo proceso de las verdes y de las otras. Vaya, si hoy todavía la Intendencia de Rocha tiene que asumir una deuda que todos los días, como decimos nosotros, come en la mesa de la planificación, ¿verdad? Pues si tiene una deuda, le quita inversión. Deudas que venían del año 85. Un departamento que nunca, la Intendencia que nunca pagó el agua, la luz, el alumbrado público, tuvimos más de 10 años sin pagar. Y hoy la Intendencia ya hace unos años tiene mensualmente unos $200.000 que tiene que cubrir en los diferentes organismos para cumplir con las obligaciones cotidianas. Entonces, si en estos 10 años hemos sabido capear, y hablamos en plural porque fue nuestro compañero que gobernó, pero hubo todo un proceso en el que nos sentimos parte, que fue el que se construyó en estos 10 años. Bueno, y usted pretende seguir esa línea trazada por Artigas Vargas. Exactamente. Correcto. Bueno, vamos a la Cámara ahora. ¿El voto electrónico para cuándo? Le agradezco la pregunta, sinceramente, porque en realidad ese es un proceso. La Cámara hace ya unos años, todos los años rotan los presidentes de Cámara y asumen, creo que algo que no sé cuántos cámaras de diputados en el mundo hay, que presidentes de la oposición presidan, ¿verdad? Y ha habido un énfasis que todos los han mantenido, es en el sentido de seguir profundizando en la información, ¿verdad? Sobre todo en todo lo que procesa el Parlamento, siempre la gente está esa sensación de lo que pasa allí adentro es como oculto, como oscuro, como secreto. Exactamente. Y soy un convencido. Cada cosa que el Parlamento procese, discusión, acción, decisión, con la comunidad o debate de leyes, cada vez tiene que ser más fácil el acceso a la gente a esa información y que la gente vaya al Parlamento y al revés. Más transparencia. ¿Y el voto electrónico va en ese sentido? El voto electrónico va en ese sentido. Comenzó en el periodo de la presidencia del diputado Cardoso, del Partido Colorado. ¿Fue buena la inversión entonces? Para nosotros fue una inversión que va en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hoy no se puede usar el voto electrónico? Porque el reglamento de Cámara no lo permite. Claro, porque señala lo de la mano alzada. Señala lo de la mano alzada. Entonces, ya se creó una comisión. Nosotros en la primera coordinación interpartidaria planteamos la necesidad y la responsabilidad que tenemos que tener. Hay una inversión, como usted decía, importante. $50.000 más o menos. Sí, con todo el audio, con todo lo otro que se instaló es bastante más. Ajá. Pero la inversión concreta anduvo en ese monto. Ahora, nosotros nos planteamos un plazo de 60 días para que quede aprobado y para que empiece a utilizarse el voto electrónico. Nosotros a su vez vamos a hacer un cronograma junto con la empresa que instaló el sistema
porque luego que se vote el voto electrónico hay que instalar el software que permita efectivamente la votación tal cual lo establezca el reglamento. Bueno, pero en esos 60 días está tiene bien. que En lugar de estar mano alzada, votación a botón dedo. oprimido. El dedo. A dedo aplicado. Allí va por la positiva, por la negativa, y hay un temita allí con la abstención. No, está no contemplada. existe la abstención. No existe la abstención. El programa es único en el mundo y trae esas tres opciones. Bien. Pero el software que se le instale... Y yo si quiero seguir la votación, por ejemplo, online, a través Sí. de lo puedo hacer. Sí. Y sé qué diputado vota qué. ¿Qué diputado vota, qué diputado ¿Cómo no vota? vota, quién está, quién no está? Y eso es lo que se avanza. Bueno, lo de la televisión, porque es verdad lo que usted dice, ¿no? El presidente de la Cámara siempre pretende darle una impronta y afortunadamente van en la línea de todos los partidos de darle mayor transparencia y participación. Lo de la televisación, por ejemplo, ya es un tema desde el punto de vista formal superado, digamos, ¿no se va a aplicar? Nosotros, hoy la televisación está haciendo vía online, Exacto. ¿verdad? A través de internet, usted ingresa y puede ver la televisión. No un canal parlamentario como se había sugerido. No un canal parlamentario. Bien. Nosotros lo que vamos a profundizar en relación a la televisación es que vamos a instalar, hoy por ejemplo, si usted quiere, la única manera de poder ver una sesión es online, Sí, en vivo. exacto. Después si quiere ver lo que pasó, si no es a través de una cámara de un canal que fue, o pidiendo en el Parlamento un CD, No se puede. Vamos a instalar en la página los archivos para que todos puedan ver el debate de una ley, Bien. cómo se procesó. Perfecto. Usted usa mucho el Twitter y hubo un legislador, compañero suyo del mismo El partido. Twitter va a seguir. Ah, va a seguir. Ya está. Si usted entra al Mire de usted. diputado, sigue. Aquella idea de Luis Lacalle Pou ahora reverdece, porque había estado, Rico había descartado el Twitter, ¿no? El problema es que como toda herramienta, a veces depende no solo de la validez de la herramienta, sino del uso. De cómo se maneja. Sobre todo cuando se instaló el Facebook, hubo ahí como que eso se distorsionó. Y es peligroso, porque estamos hablando de una institución Exactamente, pero el Twitter lo reinstaló Cardoso y nosotros lo mantenemos con los mismos criterios, no tocamos nada. Está muy bien. Porque allí está otro asunto vinculado a la necesidad de transparentar la acción legislativa y no quedar en orsay, como se dice vulgarmente, con aquello de la calidad de las leyes. Exacto. La calidad en la redacción. De hecho, el senador Bordaberry en su momento había dicho, ¿por qué no vamos a hacer un entrenamiento, un curso todos para por lo menos escribir mejor? Y me refiero a la calidad de las leyes porque muchas veces a las apuradas, a los empellones se van sacando iniciativas. ¿Usted entiende que hay que trabajar en ese sentido, en la calidad parlamentaria? Hay que trabajar mucho, no solo en la calidad, sino en la capacitación permanente. Nosotros, uno de los énfasis que planteamos antes de asumir la responsabilidad, y ya tenemos instrumentado, ahora en estos días está ingresando, hacía 19 años que no había ingreso en la Cámara de Diputados, había un proceso de envejecimiento de los funcionarios, pero no, la Cámara de Diputados no tenía como línea de acción la capacitación permanente de quienes allí trabajan, de que tienen sus funciones, porque no solo la capacitación o el asesoramiento que tengamos los legisladores, sino también todo lo que allí se procese desde el punto de vista de la calidad de lo que sea de calidad. Y ya tenemos instrumentado una serie, de acuerdo a la necesidad de los departamentos, en todas las áreas, un programa de capacitación para que quede definitivamente instalado en la Cámara. Se ha cuestionado muchísimo este asunto de la responsabilidad penal del empleador, desde el punto de vista además de la forma y de la redacción de esa iniciativa que fue finalmente aprobada por el Senado sin modificaciones de lo que venía de diputados. Cuando ha pasado ya un tiempito de esto, ¿qué sensación le deja, Aníbal? A ver, Y usted sabe, si me permite la interrupción muy breve, usted sabe a qué me refiero, ¿no? Sí. Si hubo una pulseada, si ganaron la queriada los del Zunca, si fue una ley más sindical que parlamentaria, cómo puede ser que se haya desoído la sugerencia de una calificada personalidad del Frente Amplio como Danilo Stori, si efectivamente Tabaré Vázquez fue desacreditado, fue, poco respetada su opinión. Siempre cuando hay una ley y eventualmente ese proyecto puede afectar intereses, siempre van a haber planteos de un lado y del otro. El tema es cómo se procesan esos planteos, cómo se discute, cómo se enriquece la discusión, porque en realidad hay leyes que tienen más trascendencias que otras, ¿verdad? Por las características de esas leyes. En este caso se planteó que la ley salió por la fuerte presión del Zunca. El Zunca jugó su rol, como deben de jugar los sindicatos y las cámaras empresariales
en una sociedad democrática. Sí, Juan Castillo me dijo acá mismo donde está usted, hubo presión. O sea, pero está bien, desde el punto de vista de Castillo decía, está bien que haya presión sindical. Presión siempre hay, Sí. porque fue como dijo el presidente, las cámaras empresariales también presionan. Claro. De manera mucho más silenciosa, dijo él, y a veces van a la yugular. El tema es, en realidad, el proceso del debate de esa discusión, ¿no? Yo creo que esta ley, si algo tuvo, fue un intercambio muy fuerte, enriquecimiento. El proyecto que salió no tiene nada que ver con el que ingresó. Hubo toda una discusión articulada con el propio Ministerio de Trabajo, con todos los actores, y pasando raya al final, Sí. ¿qué es lo que se plantea? Por un lado, quienes no están de acuerdo con la ley, dice que esa ley tiene cosas, o sea, nadie discute el fondo. No. Todo el Lo de mundo dice que es preservar la salud necesario, que debe haber, y proteger al trabajador. porque en eso se ha avanzado también. Sí. Ahora, lo otro que se dice que puede tener riesgo, y de hecho van a haber recursos de inconstitucionalidad, y bueno, todas las leyes, hasta ahora yo no conozco una ley que no haya salido donde no haya habido uno que diga que puede tener vicio de inconstitucionalidad. Claro, en este caso parece que hay bastante opinión en cuanto a que efectivamente será declarada inconstitucional. Entonces, allí es donde se plantea la Esperemos pregunta. el proceso que tiene que darse donde corresponde. Y un legislador votando por disciplina partidaria, aún a sabiendas de que muy probablemente sea declarada inconstitucional, ¿no es grave eso, Aníbal? A ver, yo voté la ley convencido de que no es inconstitucional. ¿Por qué digo esto? Hasta ahora las leyes que han sido declaradas inconstitucional, si usted ve los dictámenes de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, han habido fundamentaciones defendiendo la constitucionalidad y fundamentaciones fundamentando la inconstitucionalidad. Por lo tanto, ahora la totalidad de las leyes que se han declarado inconstitucional han tenido fundamentos de constitucionalidad. Ha habido dentro del órgano que corresponde mayorías para definirlo inconstitucional. Usted votó convencido de que era constitucional. No así algunos legisladores, Sí. en este caso senadores del Frente Amplio, que dijeron, yo voto esto, pero a sabiendas de que muy probablemente en 4, 5, 6 meses tengamos que tirar todo para atrás. Finalmente se termina que hubieron legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado, fundamentalmente en el interior de la República, porque en esta ley, entre otras cosas, participamos en debates, en instancias organizadas por el ZUNCA, por cámaras empresariales, y en el interior hubieron instancias donde legisladores de todos los partidos apoyaban este texto. Después, lo que usted decía, el proceso, yo no le llamo presiones, sino el proceso del debate, Fue agregando elementos. fue agregando elementos que llevaron a decantar como se decantó. Y un punto, porque se nos está yendo el tiempo, un punto específico. Primero, usted entiende que, bueno, cuando hay disciplina hay que votar, aún a sabiendas de que eventualmente pueda ser declarada inconstitucional. ¿Y cómo quedó parado Tabaré Vázquez? No es a sabienda de que se ha declarado. Nosotros tenemos informes sólidos de que este proyecto es constitucional. Me refiero a aquellos senadores que dijeron, bueno, está bien, sí, levanto que la mano, tenían su pero... duda, lógica. Sí, claro que lo vieron. Tabaré, en términos generales, le dio apoyo al proyecto. Pero dijo, esperen un poco más. Después al final, creo que yo no escuché la última intervención, pero en definitiva, yo creo que el proceso de la ley, de cómo se generó, porque siempre a veces estas cosas las terminamos con el fútbol, ¿no? Como dos especies de barra brava, y creo que eso no ayuda a nadie. En realidad creo que en definitiva, porque hay empresarios que me consta que no precisan ley. Yo trabajé en la construcción, trabajé 7 años. Y hay cosas que cuando nosotros trabajamos en la construcción, hoy son impensables que pasen en alguna hora, porque en realidad había una lógica porque a veces la costumbre también nos condiciona, y los propios trabajadores éramos responsables de no ponernos el casco. Bueno, vamos a estar a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, si es que finalmente se presentan los recursos y habrá una declaración en unos 6 meses, me decía el ministro Chediak. Pero el liderazgo de Tabaré Vázquez, ¿estuvo en cuestión en esta instancia? ¿Qué va a estar en cuestión? No, el Frente tiene una cosa, es que el Frente tiene, se da cuenta, Tabaré Vázquez, Mujica y Astori no son solo los líderes con mayor popularidad del Frente Amplio, sino del país. Y vaya que quienes tienen esa incidencia sea gente que sea reconocida cada vez que da su planteo. El Frente tiene sus procesos, sus instancias, vaya si serán democráticas,
Y esas instancias son las que laudamos. Bueno, Pero siempre tenemos en cuenta los planteos. bien. Pereira, ahora trasciende esto de la compra de votos, ¿no? Astori en una reunión interna señalando que, bueno, había desatado un acuerdo en Salto porque el grupo, en este caso de Sendic, había comprado, digamos, la gestión de uno de los diputados de allá. En general, ¿cómo lo observa? No existe vacuna contra la picadura de los dientes. El Frente permanentemente, nosotros estamos en este proceso porque creemos una sociedad mejor. Militamos en esto no por una cuestión de mejoras o beneficios personales o del entorno de uno, sino porque realmente vale la pena pelear por lo que se quiere y por una sociedad donde, bueno, en realidad las injusticias vayan en la línea de eliminarse. ¿Cuestiona esta práctica usted? Estas prácticas no van en ese sentido. Y si existen esas prácticas en el frente, todos tenemos que combatir contra eso. Y entonces cuando mañana Sendic y Lima acuerden, ¿qué va a pasar? No, yo no digo que existan. Digo, si eso existe, tenemos que combatirlo. No me consta. No le consta. No me consta. Aún cuando lo ha señalado el señor vicepresidente Astori. No, el señor vicepresidente tendrá elementos para plantearlo, ¿verdad? Mi fundamento va en el sentido de que nuestro desvelo debe ser por seguir construyendo una herramienta que vaya en ese sentido. Si se Y detecta, siempre sí. el poder, el sillón mullido, Claro. todas esas cuestiones a uno le pueden cambiar ese camino y desvirtuarlo. Pero si se advierte entonces una práctica de estas No, características, no pueden estar y ese va, tipo y va de a una instancia disciplinaria desde el punto de vista formal, desde el punto de vista institucional como partido. No sé si disciplinaria. Creo que estas cuestiones no precisan ir a una cuestión Las disciplinaria. lauda la gente, va a decir, Exactamente. No solo eso. La tiene que laudarse con la almohada. con la almohada. Muchas gracias, diputado. Cortita y al pie, lo de la vicepresidencia, ¿cómo se resuelve? Topolansky casi que se autoproclama como posible compañera de fórmula de Tabaré Vázquez. No, Lucía no se autoproclama. Si algo nos consta que ella es parte de un Pero a ustedes de les un gustaría trabajo que fuera Topolansky. Nosotros lo que definimos Sí. es que después de junio nosotros vamos a hacer la propuesta. Sí. Y el Frente definirá de qué manera laudamos junto con el candidato cuál es la mejor fórmula. O sea, el frente y el candidato. Correcto. Así se resuelve. Y ustedes proponen a Lucía Topolansky. Nosotros vamos a hacer una propuesta, pero como somos Frente Amplista, sabemos que las soluciones en el Frente no son a pechón, no son empujando, son entendiendo el conjunto del proceso. Lo esperamos pronto por acá porque se habrá para hablar todavía Muchas gracias. por delante. Muchas gracias. No, señor a diputado. ustedes. El señor presidente de la Cámara de Representantes, diputado Aníbal Pereira. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.